Luisa Morales miraba la pantalla de la computadora, la luz azul reflejándose en sus ojos cansados, pero llenos de esperanza. El anuncio parecía resplandecer con promesa: vacantes para enfermería en el Hospital Central. Su corazón latía a mil, no solo por el reto que eso representaba, sino por la posibilidad de un futuro mejor para su pequeña Ana. Se levantó de la silla chirriante, caminó hasta la cuna donde Ana dormía plácidamente y sonrió. «Será nuestra oportunidad, mi chiquita», susurró, mientras un mechón de cabello caía suavemente sobre su rostro. Regresando a la computadora, Luisa sintió el peso de su decisión. El Hospital Central no era cualquier hospital, era el epítome de la excelencia médica en la región, un lugar donde solo los mejores profesionales trabajaban. ¿Realmente estarán buscando a alguien como yo?, pensó, dudando por un momento de sus habilidades. Pero entonces, las palabras de su vecina, la señora Martín, resonaron en su mente: «Luisa, tienes un don. Tu compasión y dedicación son invaluables». Inspirada, Luisa empezó a redactar su solicitud. Era tarde en la noche cuando terminó. Mirando la pantalla, una mezcla de miedo y esperanza llenaba su corazón. «Es ahora o nunca», murmuró, haciendo clic en el botón «Enviar». Esa noche, Luisa apenas durmió, revolviéndose en la cama mientras pensamientos sobre el futuro inundaban su mente. La mañana llegó con un rayo de sol entrando por la ventana, iluminando el rostro de Ana, que despertaba con una sonrisa. «Mamá, te ves cansada», dijo Ana, sus ojos inocentes encontrando los de Luisa. «Es por una buena razón, mi amor». «Quizás estemos empezando una nueva aventura», respondió Luisa, tomando la mano de su hija, sintiendo una fuerza renovada. Era más que una solicitud de empleo, era un paso hacia un nuevo horizonte. En el Hospital Central, el jefe del departamento de enfermería, el doctor Ricardo Vargas, hojeaba los currículos con una expresión seria. La pila de papeles ante él parecía interminable, pero uno en particular captó su atención, el de Luisa Morales. Su perfil era prometedor, pero una nota al margen de la página indicaba su condición de madre soltera. El doctor Vargas dudó, pensando en los desafíos que esa situación podría implicar. Sin embargo, algo en el currículo de Luisa, quizás la sinceridad con la que detalló sus experiencias y aspiraciones, lo hizo detenerse a pensar. «El talento y la dedicación no siempre vienen en circunstancias ideales», murmuró para sí. Con un suspiro, decidió darle una oportunidad a Luisa, sintiendo que su decisión podría, de alguna manera, cambiar no solo la vida de ella, sino también agregar valor al hospital. Mientras tanto, Luisa, en su humilde hogar, contestaba el teléfono con manos temblorosas. La voz del doctor Vargas al otro lado de la línea era calmada, pero firme. «Señora Morales, su entrevista fue impresionante. Queremos ofrecerle la posición de enfermera en nuestro departamento». Las palabras parecían danzar alrededor de Luisa, formando una melodía de esperanza y alivio. «Gracias, doctor Vargas, no se arrepentirá». «Prometo dar lo mejor de mí cada día», respondió ella, la voz quebrada por la emoción. Luisa sabía que el camino por delante sería cuesta arriba. Balancear las responsabilidades de madre y profesional en un entorno tan exigente como el Hospital Central no sería pan comido. Pero la visión de un futuro mejor para Ana le daba la fuerza para seguir adelante. «Por ti, mi pequeña, por nosotras», susurraba a Ana, que jugaba con sus juguetes en una esquina de la sala. Aquella noche, mientras preparaba su uniforme para el primer día de trabajo, Luisa sentía una mezcla de nervios y determinación. Estaba lista para encarar este nuevo reto, no solo por ella misma, sino por el futuro brillante que anhelaba construir para su hija. Luisa recorría los pasillos del Hospital Central con paso seguro, ya adaptándose a la rutina frenética. Con cada día que pasaba, se hacía más hábil y confiada en sus tareas, a pesar de que las sombras de su pasado a veces oscurecían su espíritu. Mientras atendía a los pacientes con una mezcla de profesionalismo y compasión, los pensamientos de Luisa a menudo regresaban al orfanato donde había crecido. Las frías paredes y el eco de voces distantes eran recuerdos que llevaba consigo. Aún más doloroso era el misterio que rodeaba a sus padres biológicos, una historia sin contar que dejaba un hueco en su corazón. Sin embargo, Luisa no dejaba que esos recuerdos afectaran su trabajo. Su compromiso y empatía no pasaban desapercibidos, y pronto empezaron a llamar la atención de sus colegas, que la veían no solo como una novata, sino como una verdadera inspiración. El doctor Samuel Reyes, el respetado director del hospital, también había notado la presencia de Luisa.
Sus informes siempre incluían elogios a la nueva enfermera, cuya atención al detalle y cuidado de los pacientes eran excepcionales. Intrigado por la enfermera que rápidamente se destacaba, el doctor Reyes comenzó a observarla más de cerca, sintiendo una conexión inexplicable que él mismo no lograba descifrar. En una mañana particularmente ajetreada, cuando Luisa manejaba con habilidad una emergencia, el doctor Reyes se acercó, observándola con admiración. Tras controlar la situación, no pudo evitar expresar su reconocimiento. «Luisa, tu dedicación es realmente admirable. Tienes un don para esto», dijo, sus ojos encontrándose con los de ella. Luisa, un poco sorprendida por el elogio, agradeció con una sonrisa humilde. «Gracias, doctor Reyes. Solo estoy intentando hacerlo mejor por el bien de los pacientes». Mientras retomaba sus actividades, Luisa sentía la curiosidad crecer dentro de sí sobre el director que, de alguna manera, le resultaba tan familiar. Pero, con el ajetreo del día, esos pensamientos quedaban atrás, reemplazados por la urgencia del momento, en el cuidado y la atención que cada paciente requería. En su amplio despacho con vistas al bullicioso hospital, el doctor Samuel Reyes hojeaba algunos documentos, pero su mente estaba en otro lugar. La imagen de Luisa, trabajando con tanta dedicación, no se le iba de la cabeza. Había algo en ella que despertaba una familiaridad, una sensación que lo dejaba intrigado y, de cierta manera, inquieto. «¿Por qué siento como si ya la conociera?», se preguntaba Samuel, sin encontrar respuestas al torbellino de pensamientos que lo envolvían. Mientras tanto, en los elegantes pasillos de la mansión Reyes, Catalina observaba su reflejo en el espejo, ajustando un collar de perlas con manos meticulosas. La noticia de la nueva enfermera que estaba causando sensación en el hospital había llegado a sus oídos, y con ella, un creciente malestar. Catalina siempre había sabido que su matrimonio con Samuel era más una alianza de conveniencias que una unión de corazones, pero la idea de perder su posición y el estilo de vida que tanto valoraba la inquietaba profundamente. Armada con astucia y determinación, Catalina trazó un plan. «Si esa enfermera cree que puede opacar mi presencia, está muy equivocada», murmuró Catalina, sus ojos reflejando una determinación helada. «Necesito actuar antes de que sea demasiado tarde». En los días subsiguientes, Catalina empezó a visitar el hospital con más frecuencia, observando cada movimiento de Luisa tras un velo de cortesía. Sus saludos ocultaban una vigilancia calculadora, buscando cualquier desliz que pudiera ser explotado. Por su parte, Samuel seguía sintiendo esa conexión inexplicable con Luisa, aunque intentaba convencerse de que era solo admiración profesional. En una tarde tranquila, decidió conversar con Luisa, buscando entender más sobre su nueva enfermera. «Luisa, su trabajo aquí ha sido notable. Pero permítame preguntar, ¿de dónde viene esa fuerza y dedicación que muestra todos los días?», preguntó Samuel, genuinamente interesado. Luisa vaciló por un momento, su mirada bajando reflexivamente. «La vida no me dio opciones fáciles, doctor Reyes. Crecí en un orfanato y aprendí pronto que, si no luchas, nadie lo hará por ti», respondió, una mezcla de firmeza y vulnerabilidad en su voz. Samuel asintió, un sentimiento de respeto y curiosidad creciendo en su interior. «Hay más en ti de lo que aparentas, Luisa Morales», pensó, sin imaginar que los engranajes del destino ya estaban en movimiento, entrelazando la trama de sus vidas de maneras que ninguno de los dos podría anticipar. El hospital central era un hervidero de actividad cuando Catalina, vistiendo su habitual elegancia pero con una mirada calculadora, entró discretamente en la sala de medicamentos controlados. Con movimientos precisos y un plan bien ensayado, sembró las semillas de la discordia, escondiendo algunos frascos de medicamentos en un lugar que sabía que Luisa utilizaba con frecuencia. Esto debería ser suficiente para levantar sospechas, pensó, una sonrisa fría dibujándose en sus labios. No pasó mucho tiempo antes de que la falta de medicamentos fuera descubierta. El caos se apoderó del departamento y se inició inmediatamente una investigación interna. Luisa, atrapada en el ojo del huracán, sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. Acusaciones y miradas de desconfianza la seguían por los pasillos, cada susurro y cuchicheo cortando su alma como cuchillas afiladas. «Luisa, sabes que cualquier involucramiento con medicamentos controlados es un asunto serio. Necesitamos que colabores con la investigación», dijo el doctor Ricardo Vargas, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y decepción. «Pero yo no hice nada. Jamás pondría mi posición o a los pacientes en riesgo», respondió Luisa, la voz temblorosa pero firme, sus ojos brillando con la determinación de quien sabe que tiene la verdad de su lado. Mientras la investigación avanzaba,
Luisa se encontraba cada vez más aislada. El apoyo y la admiración que antes sentía a su alrededor habían sido reemplazados por sospechas y murmullos. La sombra de la duda la seguía sin cesar, y cada día en el hospital se convertía en una prueba de su fortaleza y resiliencia. Sin embargo, en medio de la tormenta, una figura se destacaba. El doctor Samuel Reyes, aunque visiblemente preocupado por la gravedad de la situación, no podía creer en las acusaciones contra Luisa. Algo no cuadra en toda esta historia, pensó, decidido a actuar por su cuenta para descubrir la verdad. Mientras Luisa luchaba por limpiar su nombre y preservar el futuro que tanto se había esforzado por construir, una batalla silenciosa se libraba en las sombras, donde la verdad buscaba su camino a través de las mentiras hábilmente tejidas por Catalina. El destino de Luisa pendía de un hilo delicado, mientras se aferraba a la esperanza de que, al final, la verdad prevalecería. El hospital central era un hervidero de actividad cuando Catalina, vestida con su elegancia habitual pero con una mirada calculadora, entró discretamente en el área de medicamentos controlados. Con movimientos precisos y un plan bien elaborado, sembró las semillas de la discordia, escondiendo algunos frascos de medicamentos en un lugar que sabía que Luisa utilizaba con frecuencia. Esto debería ser suficiente para levantar sospechas, pensó, una sonrisa fría dibujándose en sus labios. No pasó mucho tiempo antes de que la falta de los medicamentos fuera descubierta. El caos se apoderó del departamento, y se inició inmediatamente una investigación interna. Luisa, atrapada en el ojo del huracán, sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. Acusaciones y miradas de desconfianza la seguían por los pasillos, cada susurro y cuchicheo cortando su alma como cuchillas afiladas. Luisa, sabes que cualquier involucramiento con medicamentos controlados es un asunto serio. Necesitamos que colabores con la investigación, dijo el doctor Ricardo Vargas, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y decepción. Pero yo no hice nada. Jamás pondría mi posición o a los pacientes en riesgo, respondió Luisa, su voz temblorosa pero firme, sus ojos brillando con la determinación de quien sabe que la verdad está de su lado. Mientras la investigación continuaba, Luisa se veía cada vez más aislada. El apoyo y la admiración que antes sentía a su alrededor habían sido sustituidos por sospechas y murmullos. La sombra de la duda la seguía sin cesar, y cada día en el hospital se convertía en una prueba de su fuerza y resiliencia. Sin embargo, en medio de la tormenta, una figura se destacaba. El doctor Samuel Reyes, aunque visiblemente preocupado por la gravedad de la situación, no podía creer en las acusaciones contra Luisa. Algo no cuadra en toda esta historia, pensó, decidido a actuar por su cuenta para descubrir la verdad. Mientras Luisa luchaba por limpiar su nombre y preservar el futuro que tanto se había esforzado por construir, una batalla silenciosa se libraba en las sombras, donde la verdad buscaba su camino a través de las mentiras hábilmente tejidas por Catalina. El destino de Luisa pendía de un hilo delicado, mientras se aferraba a la esperanza de que, al final, la verdad prevalecería. La oficina del detective era un caleidoscopio de evidencias y pistas. En el centro de todo, un tablero de corcho estaba cubierto de fotos, notas y líneas que tejían una red compleja. Con una taza de café ya fría a su lado, el detective analizaba cada detalle, cada fragmento de información que había recopilado. La investigación lo había llevado por caminos inesperados, pero una verdad emergía con claridad inquietante: Catalina estaba en el corazón de un esquema meticulosamente planeado para desacreditar a Luisa. Las pruebas eran irrefutables, desde imágenes de cámaras de seguridad hasta testimonios contradictorios que ponían a Catalina en el centro de la trama. Mientras desenredaba esta red de mentiras, el detective se topó con algo inesperado, un secreto que arrojaba nueva luz sobre la relación entre Luisa y el doctor Samuel Reyes. Entre documentos antiguos y registros polvorientos, encontró evidencias de una conexión profunda, un vínculo que parecía desafiar el azar y la probabilidad. Con una mirada pensativa, el detective alineó los documentos recién descubiertos en la mesa. Eran registros de un orfanato, actas de nacimiento y otras piezas de un rompecabezas que, al ensamblarse, revelaban una verdad sorprendente. Luisa y Samuel estaban conectados no solo por el presente, sino por lazos del pasado, lazos que desafiaban el tiempo y las circunstancias. Con la verdad finalmente en sus manos, el detective sabía que el próximo paso cambiaría todo. Tomó el teléfono y marcó el número del doctor Samuel Reyes, su voz firme transmitiendo la urgencia del momento. Doctor Reyes, necesitamos reunirnos. Los hallazgos son más profundos y personales de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado, dijo el detective, la gravedad de sus palabras llenando el aire. Mientras el sol comenzaba a ponerse,
tiñendo el cielo de naranja y rosa, Samuel sintió el peso de aquella llamada. Una mezcla de ansiedad y anticipación lo invadía por completo. Sabía que el momento de la verdad había llegado, un momento que revelaría no solo la inocencia de Luisa, sino también secretos largamente enterrados. Era hora de enfrentar el pasado, descubrir los lazos ocultos y confrontar el destino que, en silencio, había estado tejiendo sus vidas en un patrón inimaginable. La noche había envuelto a la ciudad en su manto oscuro cuando el doctor Samuel Reyes, con el corazón palpitante, se dirigió a la humilde residencia de Luisa. Cada latido de su corazón resonaba con las revelaciones sorprendentes del detective, cada pensamiento girando en torno a la verdad que estaba a punto de revelar. Las palabras del detective resonaban en su mente: Luisa es su hija. No eran solo palabras, eran fragmentos de un pasado largamente perdido, ahora traídos a la luz. Al llegar, Samuel respiró hondo, intentando calmar la tormenta de emociones que lo consumía. Con pasos vacilantes, se acercó a la puerta y tocó suavemente. El sonido pareció romper la tranquilidad de la noche, anunciando un momento que cambiaría todo. Luisa, sorprendida por la visita inesperada, abrió la puerta, su rostro reflejando la confusión y la curiosidad. ¿Doctor Reyes? ¿Qué lo trae aquí a esta hora?, preguntó, incapaz de ocultar la inquietud en su voz. Samuel miró a Luisa, sus ojos cargados de emoción. Luisa, lo que tengo que decir es increíble y, al mismo tiempo, profundamente conmovedor. Hemos descubierto algo que conecta nuestras vidas de una manera que jamás hubiéramos imaginado, comenzó él, su voz temblando ligeramente. Luisa escuchaba, su corazón latiendo aceleradamente, cada palabra aumentando la tensión en el ambiente. Samuel tomó una profunda respiración antes de continuar. Luisa, tú eres mi hija. Nuestro vínculo va más allá del hospital, más allá de cualquier cosa que hubiera podido prever. Tu madre, Selena López, y yo, compartimos un pasado, un amor que pensé que había perdido para siempre. Tú eres la prueba viviente de ese amor. Las palabras de Samuel cayeron sobre Luisa como una tormenta, sacudiéndola hasta lo más profundo. Lágrimas brotaron en sus ojos, mientras el peso de las revelaciones la envolvía. Mi hija. Yo. ¿Cómo es posible esto?, balbuceó ella, luchando por asimilar la verdad que transformaba su realidad. Samuel dio un paso adelante, extendiendo los brazos en un gesto de acogida. Sé que es mucho para asimilar. Yo mismo aún estoy tratando de entenderlo. Pero las evidencias son claras, y mi corazón reconoce la verdad. Tú eres parte de mí, Luisa. En ese momento, bajo el manto de la noche, padre e hija se encontraron, unidos por un lazo que el destino había tejido silenciosamente a lo largo de los años. Las revelaciones abrieron un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo de redescubrimientos, de sanación y de un amor que había resistido la prueba del tiempo. En la mansión de los Reyes, el silencio de la mañana se rompió con la llegada inesperada del detective, acompañado por el doctor Samuel. El semblante del detective era serio, portando una carpeta que contenía la verdad indiscutible sobre las acciones de Catalina. Mientras los pasos resonaban por el elegante corredor, Catalina esperaba, sintiendo una inquietud creciente. ¿Qué significa esta visita tan temprano, Samuel?, preguntó Catalina, intentando mantener la compostura, aunque su corazón latía aceleradamente. Samuel miró a Catalina, la decepción y la traición claramente visibles en sus ojos. Catalina, las acciones que cometiste contra Luisa y el hospital han sido descubiertas. Todo el esquema, todo el plan para incriminarla, lo sabemos todo, dijo él, su voz firme, aunque cargada con la tristeza de la traición. Catalina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las paredes de la mansión parecían cerrarse sobre ella, y el lujo que la rodeaba de repente parecía una jaula fría e implacable. Samuel, yo, puedo explicar, tartamudeó ella, pero sus palabras sonaban vacías, incluso para sí misma. No hay nada que explicar, Catalina. La verdad está aquí, en blanco y negro, dijo Samuel, señalando la carpeta que el detective colocó sobre la mesa con un aire de finalidad. Con la realidad de sus acciones finalmente al descubierto, Catalina vio su mundo meticulosamente construido desmoronarse. Samuel, con el corazón pesado, tomó la decisiva acción de iniciar el proceso de divorcio. Gracias a un acuerdo prenupcial cuidadosamente elaborado, Catalina se enfrentó a la perspectiva de perder todo lo que había considerado garantizado. Mientras Catalina enfrentaba la ruina de sus planes y ambiciones, Samuel sentía una mezcla compleja de alivio y tristeza.
alivio por haber descubierto la verdad y protegido a Luisa de más injusticias, y tristeza por ver el final de un capítulo de su vida que, aunque marcado por la desilusión, formaba parte de su historia. Ese día, la mansión de los Reyes, que alguna vez fue símbolo de estatus y éxito, se convirtió en un escenario silencioso de despedidas y nuevos comienzos, tanto para Samuel como para Catalina, cuyos caminos ahora se separaban definitivamente. En el Hospital Central, la rutina diaria quedó eclipsada por las sorprendentes noticias que circulaban por los pasillos y salas de descanso. El personal del hospital, inicialmente impactado por las revelaciones, observaba con curiosidad y cautela el desarrollo de los acontecimientos. Luisa, antes una figura secundaria en la dinámica del hospital, ahora estaba en el centro de una historia que parecía sacada más de una novela intricada que de la realidad de un hospital. En medio de este torbellino de eventos, Luisa y Samuel se encontraban regularmente, intentando descifrar los lazos que los unían y reconstruir una relación que nunca tuvieron la oportunidad de cultivar. Cada encuentro era una mezcla de emociones, una danza delicada entre la alegría del reencuentro y el dolor del tiempo perdido. Estoy aquí ahora, Luisa. Y aunque no podemos recuperar los años que perdimos, podemos construir algo nuevo, algo verdadero, dijo Samuel en uno de esos encuentros, su voz cargada de un compromiso inquebrantable. Luisa, aún asimilando la nueva realidad que la rodeaba, se sentía fortalecida por la presencia de Samuel. Todo esto es tan surrealista, pero saber que tengo una familia, eso cambia todo, respondió ella, permitiéndose sentir un atisbo de optimismo en medio de la complejidad de sus emociones. Juntos, enfrentaron el escrutinio público y las repercusiones de las acciones de Catalina. La verdad sobre el plan de Catalina y la subsiguiente redención de Luisa fueron recibidas con una mezcla de sorpresa y admiración entre los colegas del hospital. La historia de Luisa, marcada por la perseverancia y dignidad ante la adversidad, sirvió de inspiración y generó un nuevo respeto hacia ella. Samuel, por su parte, encontró en Luisa no solo a la hija que nunca supo que tenía, sino también una fuente de fuerza e inspiración. El legado de Selena López, la mujer que amó en el pasado, vivía en Luisa, y eso le brindaba una sensación de plenitud que nunca imaginó posible. En este capítulo de sus vidas, Luisa y Samuel aprendieron que los lazos familiares, incluso tardíos e inesperados, pueden ofrecer una fuerza renovadora y un sentido de pertenencia que transforma el dolor y la pérdida en esperanza y nuevo comienzo. Juntos, padre e hija comenzaban a tejer los hilos de una nueva historia, basada en el amor, la comprensión y la promesa de días mejores. Con la nube de acusaciones finalmente disipada, Luisa regresó al Hospital Central no solo como enfermera, sino como una persona transformada. La inocencia confirmada y el reconocimiento de su verdadero padre trajeron un nuevo brillo a sus ojos y una firmeza a sus pasos. El hospital, una vez un lugar de desafíos e incertidumbres, ahora se convertía en un escenario donde ella podía vivir su nuevo propósito con confianza renovada. Samuel, por su parte, asumió un papel activo en la vida de Luisa y Ana, llenando el vacío que el tiempo y las circunstancias habían dejado. Las visitas a la pequeña y acogedora casa de Luisa se convirtieron en momentos preciosos, llenos de risas y conversaciones que tejían los lazos de una familia que había estado separada durante mucho tiempo. Has traído luz a nuestras vidas, Samuel. Ana no deja de hablar sobre el increíble abuelo que tiene, dijo Luisa una tarde, mientras observaban a Ana jugar con un nuevo juguete que Samuel había traído. Samuel sonrió, mirando a la pequeña Ana con un cariño que solo los abuelos conocen. Y ustedes dos me han dado un significado que no sabía que faltaba en mi vida. Todo este viaje, por más inesperado que haya sido, me trajo hasta aquí, hasta ustedes. Y por eso, estoy eternamente agradecido, respondió él, la gratitud resonando en cada palabra. En el hospital, la atmósfera alrededor de Luisa cambió notablemente. Los colegas que antes la observaban con sospecha ahora se acercaban con respeto y admiración. La fuerza y la dignidad con las que enfrentó las adversidades se convirtieron en una fuente de inspiración, y su historia era un recordatorio de que la verdad y la justicia, aunque a veces tardías, prevalecen. Luisa, abrazando su rol de enfermera con un sentido de propósito aún mayor, encontró alegría no solo en su trabajo, sino también en la certeza de tener una familia, un padre y una hija que la amaban y apoyaban. Los días de lucha y soledad dieron paso a un tiempo de curación y construcción, donde cada momento compartido era un ladrillo en la fundación de sus nuevas vidas. En Nuevos Comienzos, Luisa, Samuel y Ana descubrieron que, incluso después de la tormenta más oscura, el sol siempre encuentra una manera de brillar, trayendo consigo la promesa de un nuevo día, nuevas alegrías y la oportunidad de reconstruir y celebrar la belleza de la vida y los lazos que nos unen.
La historia de Luisa, Ana y Samuel, tejida por descubrimientos inesperados y lazos recién formados, encontró su epílogo en el corazón del Hospital Central. Bajo la gestión compasiva de Samuel y la dedicación incansable de Luisa, el hospital se transformó no solo en un refugio de curación física, sino también en un símbolo de esperanza y renovación. Los pasillos del hospital, que una vez fueron testigos del torbellino de emociones y desafíos enfrentados por Luisa, ahora resonaban con el sonido de un equipo unido, trabajando con un propósito común. La compasión de Samuel y la empatía de Luisa inspiraron una nueva cultura en el hospital, donde cada paciente era tratado no solo con experiencia médica, sino también con un calor humano genuino. Luisa, con Ana a menudo a su lado, era la personificación de la fuerza y la gracia. La relación entre padre, hija y nieta se fortalecía cada día, demostrando que la familia va más allá de los lazos de sangre, se construye a través del amor, el respeto y el cuidado compartidos. En una tarde tranquila, mientras el sol se ponía, pintando el cielo de colores cálidos, Samuel, Luisa y Ana se reunieron en el pequeño jardín del hospital. El lugar, antes desapercibido, ahora florecía, simbolizando la vida que habían elegido construir juntos. «Mira esto, todo lo que hemos logrado», dijo Luisa, su mirada recorriendo el jardín y luego encontrándose con los ojos de Samuel. «Sí, hemos logrado mucho, pero lo más importante, nos encontramos el uno al otro», respondió Samuel, tomando la mano de Luisa con cariño. Ana, jugando entre las flores, levantó la vista y sonrió, su inocencia y alegría siendo la mayor recompensa que Luisa y Samuel podrían desear. Sabían que el camino hasta allí no había sido fácil, pero cada desafío, cada obstáculo superado, solo había solidificado la fundación sobre la cual construyeron su nueva vida. Lacos de Cura no era solo el título de su historia, era la esencia de la vida que habían elegido vivir. En el Hospital Central, pacientes y personal sentían esa transformación, encontrando no solo atención médica, sino también un oasis de empatía y apoyo. La historia de Luisa, Samuel y Ana se convirtió en un testimonio de la fortaleza del espíritu humano, de la capacidad de perdonar, de amar y de empezar de nuevo. Y mientras el sol se ponía, dejando atrás un cielo estrellado, sabían que, juntos, estaban listos para enfrentar lo que el futuro les reservara, fortalecidos por los lazos inquebrantables de familia, amor y curación.